Érase una vez un dios llamado Júpiter, que de pequeño, de recién nacido, fue salvado por su madre. La madre, cansada de que el padre, Cronos, Saturno, se tragara a todos los hijos por miedo a que le quitaran el poder, decidió que esa situación tenía que cambiar y entonces salvó a Júpiter. Esta parte de la historia, de la mitología que conocemos quizá bastante bien, ¿no? Ese Júpiter fue realmente amamantado, cuidado y preparado para bueno, luchar contra su padre, desterrar al padre, y eso es lo que hizo. Lo hizo en ayuda de los olímpicos y mientras que el padre se alió a los titanes. Bueno, cuando Júpiter vence, cuando gana, Gea, la diosa madre tierra, se enfada mucho porque sus hijos, los titanes, habían sido muy mal tratados, ¿no?, durante la contienda, durante la brutal contienda. Así que Gea, eh, como arquetipo de la tierra, se une al Tártarus, o sea que de alguna manera recurre a las fuerzas del inconsciente, a la sombra, a los miedos, a los complejos, y genera un monstruo llamado Tifón en forma de serpiente. Cuando aparece Tifón en la historia, los dioses huyen. Y al huir todos los dioses, bueno, pues el mundo queda un poco desprotegido. Y Atenea es la encargada de acusar a Júpiter Zeus de cobardía. Le dice, pero bueno, el gran dios del Olimpo que tú eres y has huido con los demás, ¿no? Entonces recapacita y dice, bueno, pues entonces voy a tener que enfrentarme al monstruo. Y entonces decide enfrentarse al monstruo. Cuando se enfrenta al monstruo, Tifón, creyéndose ya vencedor y ganador, se anima y se atreve, ¿no? Porque en un principio le lanza un rayo, ¿no? Un rayo de luz. Utiliza su recurso más potente, ¿no? Le pone luz, ¿no? Le pone luz a esa fuerza inconsciente y casi la vence. Y cuando ya se cree vencedor, un poco engreído, se anima a luchar con el monstruo cuerpo a cuerpo. Cuando luchamos cuerpo a cuerpo de manera directa con nuestros miedos, ahí estamos en desventaja de alguna manera. Así que cuerpo a cuerpo se enfrenta a la serpiente Tifón y ahí la serpiente Tifón le envuelve de tal manera que consigue que Zeus pierda fuerza hasta que casi lo agota y se lo lleva a una cueva. Así que lo que parecía una victoria no lo es. Lo que en principio parecía una victoria del hijo contra el padre acaba con una cobardía y una huida. Lo que luego parecía una victoria frente a la serpiente Tifón termina siendo una pequeña derrota, ¿no? Pero las batallas y las grandes batallas nunca terminan hasta que no llega el final. Así que aquí aparece el hijo predilecto de Zeus, Hermes, el travieso, el arquetipo de Mercurio en la astrología, que va a buscar a su padre y le rescata de alguna manera. Al rescatarle, también le llena de energía, Zeus recupera su energía y cuando recupera su energía, entonces también recupera un poco la visión de cómo tiene que enfrentarse a este monstruo, ¿no? Y lo que hace es destruye el monte Etna, que era el hogar, ¿no?, del monstruo Tifón, y así consigue terminar con la serpiente. De esta historia se deriva, según tengo entendido y leído, que de alguna manera se asocian los terremotos, las erupciones volcánicas del Etna a esta historia mitológica tan brillante en la exposición de la simbología. Y diréis, bueno, ¿y por qué nos cuentas esto hoy en lo que es la introducción de los tránsitos del mes de junio? Que por cierto, gracias a todos los que me disteis ánimos de hacer bueno, pues breves introducciones o compartir a nivel individual. Aquí estoy otra vez, animada para
para hacerlo y para fluir con lo que surja. Los eclipses, la intensidad y la agenda de mayo no me permitió estar en mayo, pero si falto alguna vez siempre de alguna manera trataré de volver. Pues, ¿por qué? ¿Por qué contamos o por qué cuento esta historia? ¿Por qué me he acercado yo a esta historia, me la he recordado y os la cuento? Porque estamos en un momento en el que Júpiter, el planeta de la abundancia, de las creencias, de los viajes, de la buena suerte para quien lo crea, para quien crea en la suerte, de la expansión, del crecimiento, está en conjunción a 1 o 2 grados del nodo norte. Y el eje nodal, que es donde ocurren los eclipses, está muy vinculado a la imagen, al arquetipo de la serpiente. Y traer también de alguna manera, porque parece que cuando hablamos de Júpiter es como que todo es fertilidad, todo es abundancia, todo va a ir estupendamente, ¿no? Y Júpiter pues también tiene sus batallas que lidiar y este es un ejemplo, este es un ejemplo. El gran dios olímpico tiene que enfrentarse también a sus propios miedos, al monstruo, y no le gana en un primer momento, también peca, ¿no?, de orgullo, de prepotencia, de creer que ya lo tiene todo conseguido, y la verdad es que la batalla le cuesta mucho más de lo esperado y tiene que recibir ayudas, ¿no? Así que bueno, pues en esta energía, ¿no?, de lo que puede ser este momento que estamos viviendo, un momento de enfrentar, ¿no?, esas de luchas titánicas, de obtener resultados, pero de no perder el entusiasmo, ¿no?, la fe y la ilusión en seguir combatiendo, en seguir en el camino, quiero decir, en seguir enfrentando obstáculos, seguir atravesando miedos, ¿no?, de manera realista. Y cantando todo lo que podamos en el camino. Bueno, detrás de esta presentación, como siempre, a través de un encuentro maravilloso con Asdrúbal, vamos a hacer juntos el análisis de los tránsitos del mes de junio, de la luna llena de junio. Tendremos además un especial de solsticio que estamos organizando desde la revista Stellium y que ya también os comunicaremos. Yo creo que este es un momento muy, muy interesante desde la perspectiva de poder conectar con que quizás nos queríamos relajar, quizás queríamos descansar en este momento del año, pero no va a ser posible, ¿no? No va a ser posible porque son los tiempos de gran cambio y casi como que desde 2008-2012 hemos entrado en una carrera hacia ese momento que yo calculo que será el 2050, en que el mundo no se va a parecer en absolutamente nada a lo que fue en la época 2008-2012 y bueno, ya tirando para atrás, ¿no?, por poner así una fecha en el horizonte que siempre he tenido ahí presente y que me ha gustado tener ahí como brújula. Me pareció en su momento muy lejos y ahora cada vez se va acercando más. Este es un momento en el que incluso el más poderoso tiene su batalla. Todos vamos a tener ese trabajo que hacer. Es como que al final el camino del héroe da igual, ¿no? Nos iguala también un poco a todos, da igual el dinero que tengamos o en qué momento estemos, que hay una lucha para cada una de nosotras y para cada uno de nosotros y es ineludible, ¿no?, incluso el más poderoso y el más grande. También ellos se van, este Júpiter en Tauro, que es el signo que rige la garganta, que está asociado al artístico, al canto, a la creatividad, a la sensualidad, también al dinero, pues en cuadratura con Plutón, que nos recuerda que el mundo es finito, ¿no? Aquí también en esta historia Gea se unía al Tártarus, ese lado del inframundo, ¿no?, para recordarnos en qué hemos encarnado y en qué estamos y yo creo que mucha de la temática ha traído pues el que personajes como Tina Turner nos haya dejado, en España Antonio Gala, gran poeta, escritor, incluso Jongueras, el peluquero, ¿no? Todos ellos representantes de alguna manera o expresiones de la energía de Tauro. Así que a veces también Júpiter se alía para que lo mejor, las estrellas más brillantes de nuestro universo y de nuestro entorno, pues pasen a otra dimensión, esa dimensión que él también conoció, en la que él estuvo y que no hace nada más que recordarnos que
que la finitud de la vida, que al final nos recuerda nuestra propia humanidad. Pero la luna llena viene en Sagitario, en el eje Sagitario-Géminis, así que aunque hay cierta tristeza en el ambiente, no deberíamos olvidar que tenemos el conocimiento, la sabiduría, si hemos bajado ese conocimiento al cuerpo, de poder seguir adelante, de poder adaptarnos y de enfrentar las dificultades que puedan venirse con esta luna llena, probablemente temas familiares, con lo femenino, con el pasado, con la familia. No sé si ya lo había mencionado, y bueno, pues que sean los retos que sean los que tengan que venir. Espero que esta historia del gran Júpiter Zeus enfrentándose a sus propios miedos e incertidumbres nos inspire, primero para ajustar, que a veces en astrología no todo es muy muy bueno o muy muy malo, que todo tiene un poco de todo, y que nos inspire también, ¿no? Para no perder la fe, no perder la confianza. Así que a bailar, a darnos un masaje, esos serían los rituales para esta luna llena, ¿no? Un masaje en los pies, reflexología, aromaterapia, cuidar el cuerpo, salir a cenar y a comer con amigos, disfrutar en definitiva de lo sencillo también que tiene la vida y que nos puede enraizar para contener todo lo que a nivel interno, emocional, pueda movilizarse. Muchísimas gracias por seguir ahí. Os dejo con uno de los encuentros que más me nutre. Uno es el que tengo con María Blaquier. Por ahí estará nuestro vídeo en el que también hayamos profundizado, y otro es el que viene a continuación con Asdrúbal. Nos vemos. Muchas gracias. Ya sabes, si te gusta, dale al like al canal. En los comentarios, en la medida que yo pueda, los voy a leer. Os voy a poder contestar cualquier cosa. Aquí estamos. Gracias. Nos vemos. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario que nos estén mirando. Estamos aquí nuevamente en un encuentro astrológico con Itziar Ascona, mi colega, amiga, Global Director de España. Mi nombre es Adrúbal Moreno, soy Global Director de Chile y representamos a Itziar en esta situación astrológica en español. Estamos uniendo continentes y hemisferios. ¿Cómo estás, Itziar? Bueno, encantada de estar aquí de nuevo después de nuestra breve, ¿no?, desaparición Desapareció. el mes de mayo, en el que, bueno, pues obviamente por temas de agenda, de trabajo, pues no hemos podido estar. Entonces, yo creo que también esto está bien, ¿no, Asdrúbal? Que nos echen de menos, saber no estar, ¿no? ¿Qué pasa Sí, cuando no estamos? y es necesario a veces también como también digerir un poco lo que nos ha venido ocurriendo los últimos meses que han estado también intensos, ¿no? Con mucho movimiento. Que vamos, que a nosotros, por ser astrólogos, también nos afectan, ¿no?, los distintos tránsitos, pero yo desde luego sí que he echado de menos no estar, así que vamos a darlo todo ahora, en En, junio. en junio. Vamos a estar mirando entonces los tránsitos y las lunaciones de junio, así que Vamos a compartir, comencemos. venga, vamos a compartir, Ujú. vale, la idea de compartir, ¿no?, un poco las cartas para que cuando vayamos hablando pues podamos ver. Aquí tenemos la carta levantada para el 1 de junio, para ver cómo empezamos el año, ¿no? Así que aquí lo que tenemos es esta rueda de 360 grados con la posición de todos los planetas en el primer día del mes, ya que vamos a hablar de los tránsitos del mes. Sobre todo para quienes saben menos astrología, quienes están empezando, ¿no? Aquí tenemos la ubicación del Sol, de la Luna, de Marte, de Venus, estos símbolos del hombre y de la mujer, de lo femenino y lo masculino, Júpiter, Saturno, Urano, Mercurio, Neptuno, el tridente, Plutón, que siempre van a aparecer acompañados de unos numeritos que son los grados y un simbolito del signo por el que se encuentran ahora mismo transitando, ¿no?, y que nos van a dar un poco las claves interpretativas. Y como siempre en el centro, estas líneas rojas, azules y verdes que nos van a hablar de las angularidades y de los aspectos
que nos van a hablar de los diálogos, ¿no?, que hay entre esas posiciones, si las posiciones se favorecen entre sí, si se retan y nos retan, ¿no? Así que, bueno, pues no sé, me nacía como hacer un poco este recordatorio, porque a veces sí que me llegan comentarios de, bueno, pues no entiendo, os escuchamos, no entiendo nada, pero... Pero igual los veo. Eso es. Bien. Bueno, esta carta de los tránsitos que estás compartiendo, Itziar, a mí lo que más me llama como contexto, un poco contexto general, es que hemos venido también como de meses intensos, ¿no? Es decir, hemos tenido grandes cambios de planeta, cambiando de signo, ¿sí? Donde est- han estado marcando como nuevos como momentos, nuevas energías, entonces marzo, abril, abril, mayo, como momentos como de mucho movimiento. Entonces, a mí me da la sensación así como que un momento como de detenernos justo, pensaba en este como desaparición que tuvimos, porque también como un momento para digerir, pero cuando empiezo a ver los desafíos, las tensiones en la carta, digo, no sé si va a haber mucho tiempo para descansar y realmente digerir y echarme así como el toro. No sé si va a ser tan así. ¿Qué piensas tú? Pues estoy, vamos, me empatizo y conecto mucho con lo que dices, porque realmente, fíjate qué panorama nada más empezar el año, ¿no? Cuando los planetas están en una angularidad de 90 grados entre sí, forman lo que llamamos en astrología la cuadratura, y bien podemos decir aquí que el planeta Plutón está, por ejemplo, en cuadratura con Júpiter, que esto ya veníamos estando y venimos sintiendo, pero cuando una cuadratura entre dos planetas se junta con cuadraturas adicionales a otros 2, 3 planetas, al final lo que tenemos es 4 planetas en una angularidad de 90 grados. A esto se le llama una gran cuadratura y es una de las figuras más tensionales y de mayor reto, sobre todo si aquí vamos a tener implicados además que personajes determinados. Y yo en lo que he visto, y ahora iremos viendo, Asdrúbal veo que o bien una gran cuadratura o bien una T cuadrada, que es en vez de 4 Ujú. planetas en angularidad de 90 grados, 3 o 3 o 4, es algo que se va a mantener durante todo el mes. Y me guardo un poco porque casi vengo con la idea de la síntesis que me ha venido un poco de verlo todo, no la quiero desvelar al principio, la quiero mantener un poco el misterio para el final, pero estoy contigo, no veo el momento de descanso. Sí que es verdad que anticipo que va a haber un momento de integración, ahora vamos a ir viendo porque a lo largo del mes de junio más planetas se van a ir poniendo retrógrados, ahora mismo Plutón está Sí. retrógrado, Saturno se va a poner retrógrado, Neptuno se va a poner retrógrado y sí que es verdad que va a empezar toda esta escalada que ya anticipamos hacia la segunda mitad del año de planetas en fase retrógrada, es decir, vistos, ¿no?, desde la Tierra como que parece que retroceden, aunque no lo hacen, con el simbolismo asociado de una energía que se va hacia adentro. Pero claro, es tal la cantidad de información, es tal la cantidad de eventos, es tal la cantidad de cuestiones que han venido estando encima de la mesa y que van a seguir encima de la mesa, que digerir sí, lo que no sé si vamos a tener tiempo de digerir tanto. Que no sé si es un poco eso a lo que te referías. Pero bueno, Sí, sí, no como sé, contexto como global, pues sí, como mirada, como cuando lo veo. Sí, sí, de todas maneras. eso es. Y encima tenemos al rey de la glotonería, ¿no?, Mm, y de la abundancia, que es Júpiter, por así decirlo de una manera un poco lúdica y divertida, ¿no?, que empezamos, bueno, es un planeta que ahora mismo está, como veis, está transitando por el signo de Tauro. Júpiter está a 3 grados de Tauro, junto al nodo norte, que es ese punto en el que se juntan las órbitas de la Tierra, el Sol y la Luna, donde ocurren los eclipses, que está a 2 grados. Esto significa que Júpiter y el nodo norte están a 1 grado en conjunción, así que estas dos energías se encuentran, se fusionan, se trasladan, ¿no?, la una a la otra el mensaje de lo que quieren expresar. Y con Júpiter siempre estamos en una posición de bueno, ¿no?, de dispersión, de muchas temáticas, de abundancia. Ahora vamos a ver en esto. No sé qué
porque al final, al no encontrarnos también el mes pasado, no hablamos de la entrada de Júpiter en Tauro, Claro, que yo estaba escuchando, quería también un poco como aportar algo diferente a lo que ya se ha venido diciendo, ¿no? Y yo tengo como la sensación de que a nivel colectivo y de astrología mundana, aquí Júpiter está luchando con su propia sombra. No es esa posición fantástica y maravillosa tan optimista, ¿no? Por todos los aspectos que la acompañan y en sí mismo, porque Júpiter también es un reto como arquetipo, ¿no? Y aquí la temática que va a tener con cómo gestionamos los recursos, con el dinero, con la claro. abundancia, nuestras creencias y nuestra visión y Mm. nuestra filosofía sobre el materialismo, sobre una perspectiva también más conservadora frente a una más progresista. Bueno, yo creo que son temáticas importantes que pueden traernos algún que otro quebradero de cabeza. Sí, sí, total, porque como viene de Aries también, como viene con esa energía, ¿no? Como Ariana, como hacia Mm, adelante, cardinal, mm, acá como que se puede ralentizar en el fondo, ¿no? Como entra sí, en, sí. en ese movimiento taurino, Ujú, y claro, como tú dices, la valoración, el sistema de creencias, la filosofía acerca de, de los recursos, de las platas, del disfrute también, ¿sí? De las cosas, los placeres de, como de la vida también, pero y puede exagerarlo en esa, como, como una sombra, ¿no? Puede ser como demasiado indulgencia, autogratificación, así como que, guau, la flojera nos puede visitar también, ¿no? sí, sí, como una sensación, al menos externa, ¿no? De ganas de disfrutar, Ujú. pero fíjate que es un Júpiter en aspectos muy tensionales Sí, en esta gran cuadratura en la que están Venus, Marte y Plutón, con esa oposición Marte-Plutón, ¿no? O sea que sí. aquí de alguna manera una fuerza que podemos notar como mucha sensibilidad a cualquier contratiempo, cualquier obstáculo que se pueda poner en nuestro camino, ¿no? Que pueda suponer un freno o una ralentización. Aquí de Claro, repente, mientras lo de fuera se frena y se ralentiza, de pronto lo de dentro puede activarse, ¿no? Con una fuerza desmedida y ahí haber ese desajuste importante total. que puede generarnos nerviosismo, enfados, alteración, decisiones precipitadas, bruscas, ¿no? Precipitada, claro, gastos que no son necesarios, por ejemplo, sí, como esa impulsividad, ese exceso de, sí, sí, total, total, Sí. O esa toma de decisiones de pronto pasa algo y es, pues no voy más, o ya no voy a hacer esto, o no, claro. como un primer impulso, ¿eh? No Ujú. creo que sea lo que vaya a quedar como reposo, pero sí como un primer impulso a una primera reacción eh, más en ese sentido brusca, ¿no? Directa, Mm. cortante también, incluso diría, ¿no? Retando la propia estabilidad interna emocional, puesto que empezamos el mes todavía con esa luna en Escorpio y ahí y con ese Plutón, ¿no? Queriendo desvelar de alguna manera e incomodar, reventar todo lo que fluye, ¿no? A nivel emocional, a nivel interno. O sea que el inicio de mes muy, muy potente. No sé si añadirías alguna otra cuestión que te pueda No, venir. no, estoy totalmente como de acuerdo con lo que has descrito y con lo, y con lo potente que es la configuración. Sí, Mm, ujú. sí, sí. Así que, bueno, ¿qué le añadimos como consecuencia? Pues que al muy poquito de tener esta configuración y empezar el mes, nos encontramos con esta otra figura. Ahora mismo esta es una segunda carta y es la carta de la luna llena que tendrá lugar entre los días 3 y 4 de junio, depende si estamos más al este o al oeste, Sí. y entonces en tu lugar será el día 3. A nosotros en Europa nos pillaría el día 4 de madrugada esta luna llena. Así que te dejo eh, que inaugures que te indica, ¿no? La luna llena. Bueno, como
como hemos conversado en los otros encuentros y siempre explicamos, las lunas llenas como símbolo trae el fin, ¿no? De una etapa que se ha iniciado en el fondo. Entonces, esta luna llena es en Sagitario, ¿no? Es en el eje Sagitario-Géminis y puede ser que nos pueda traer, ¿no? Esos fines o esos cierres con respecto a nuestras creencias, la filosofía, ¿no? Como esta parte, mi sistema valórico, el sentido, ¿no? Como que, como a lo mejor es un momento para poder como terminar o que se cierre un camino de eso, de sentido, o para que se termine para que se abra otro, en el fondo, ¿no? Mm. Como ese sentido de la vida, ese sentido de como el viaje, mi sistema, como decía, de creencias, la filosofía, como, ¿qué se te puede estar terminando ahí con respecto a estas temáticas, en el fondo, ¿no? Sagitariana, en ese eje Sagitario-Géminis. Sí, muy interesante lo que dices, además, como esa luna que viene del viaje por Escorpio, que siempre es un signo que nos lleva por las profundidades, que nos transforma, que nos pasa por el alambique, ¿no? De alguna manera, como esos restos de uva que van fermentando ahí para dar ese licor, ese orujo, Claro, ¿no? la alquimia, ¿no? Eso es, y que se haga esa transformación, esa alquimia, y de pronto emerge una luna llena con una luna en Sagitario que a priori podría traer como una sensación de resurrección, como de un impulso de ¡guau! De qué bien me siento, ¿no? O sea, es lo que tú decías, ¿no? O sea, yo creo que eso que decías en la introducción del vídeo, ¿no? Has dicho algo así como yo estaba pensando en que íbamos a tener un tiempo para, ¿no? Y no lo tengo tan claro. Entonces yo creo que este primer momento de, ¿no? Se pasa la temporada de eclipses, parece que todo se puede calmar, entonces, qué Claro, bien, no he muerto en el intento, he sobrevivido a estos claro. 3 meses tan intensos. Y yo creo que hay esa luna llena, empieza como trayendo esa sensación. Pero, puntos suspensivos, te dejo que sigas. No sé si esto se mantiene y se sostiene. No creo que se mantenga eso, porque también a mí me llama la atención como Mercurio-Urano, ¿sí? Porque en esta carta, en este Eso plenilunio es. se activa, ¿no? Todo lo que está en la configuración. Y entonces esa electricidad de la mente, que precisamente no es descanso, ¿no? Precisamente no es como esa electricidad que se genera ahí, ¿no? Entre Mercurio y Urano, que están muy, muy cerquita en ese momento de la luna llena. Entonces, como que no hay relax para mí. Entonces, como, sí, hay actividad, pensemos, veamos, es como movimiento, sí. Sí, es una luna llena con aspectos muy complejos. Fíjate que efectivamente tú has mencionado ahora Mercurio, que es el arquetipo de la mente, nuestras ideas, nuestra actividad mental más racional, y Urano, que siempre activa, intensifica, ¿no? Acelera de alguna manera. Así que totalmente de acuerdo. Y a esto añadiría un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención, que es Saturno en Piscis, Mm, ralentizado, a punto de entrar en su fase retrógrada, cuadrado de nuevo la angularidad de 90 grados claro. a la luna llena. Yo creo que este aspecto es muy importante y que aquí nos puede hablar de temas de una, ¿cómo decirlo? Como una cierta vulnerabilidad a figuras de poder, a la autoridad. Así que, ojo, porque permeando entre lo personal y lo colectivo y lo mundano, Ujú. es un poco como esta idea, ¿no? De alguna manera la que me viene mencionar. Y es un Saturno en Piscis. O sea, que fíjate que los obstáculos podrían, o sea, el freno o los obstáculos, la sensación de que algo nos limita, de que algo nos bloquea, podría venir de algo que se diluye, no de algo que de repente planta un muro, ¿no? Entonces, como que algo se diluye. Entonces, a mí como que me viene la idea de realmente una dificultad o un reto o una invitación
a cómo sostener, ¿no? A cómo contener una primera sensación de tristeza, de frustración, de falta de ganas, ¿no? Para ir a Ujú, por lo que quiero o a por lo que necesito, ¿no? Incluso ese Saturno cuadrado a la Luna, retos, obstáculos, problemáticas familiares, ¿no? En el hogar, con la familia, total. no solo con la autoridad o con el poder, Ujú, ¿no? Así que obstáculos engañosos, ¿no? O sea, no puedo avanzar porque algo, un muro me para, sino que yo avanzo, pero algo se va diluyendo a medida que voy avanzando y voy como teniendo una sensación de frustración y de desilusión que al mismo tiempo tengo la responsabilidad un poco como de contener. No sé, total. ¿eh? Sí, me aparecen miles de cosas. Voy a tratar de ordenar todas las cositas Sí, que me gatillan en este momento y mirando esta sí, figura que has bien descrito, ¿no? Que es sí. la angularidad de los 90 grados, las cuadraturas, esa T cuadrada, ¿no? Entre Ujú. Saturno y el, Eso el, es, Saturno. plenilunio. Primero que como Saturno en Piscis, para mí es como viene a aguar la fiesta, Saturno a Piscis, dice, no, mira. La fantasía, es como si, esto que como tú bien dices, se diluye, es como si se develara, se cae un velo, y esto que era una fantasía, no lo es. ¿Sí? O sea, es decir, se muestra como una verdad, por decirlo de alguna manera. Y claro, cuando hablas de esta tensión, este desafío con la luna y con el sol, en este caso y con la luna, en la luna llena es como, a lo mejor mi sentido de vida y esto que yo venía haciendo, esta filosofía, como que algo se me diluye, algo me decepciono, me doy cuenta de que no puede ser, como dices tú también, como algo familiar. O no, probablemente con la figura nutricia, lo que sea nutricio para nosotros, pero muchas veces a mí Saturno a veces para mí es un freno de mano. Entonces, como, ¿cuál es ese freno de mano que viene afuera que me quita? Digo yo, me quito o me desilusiona, pero la desilusión probablemente viene de que se devela una verdad también de este momento. Sí, sí. Mm. Y un ajuste de Y expectativas, un ajuste, exacto, y límite. eso es, y un enfrentar la realidad. De hecho, a los poquitos días de la luna llena, bueno, primero vamos a tener bueno, me ha encantado, antes iba yo ya directa, ¿no? Iba yo ya directa, ¿ves? Iba con esa velocidad que hay por un lado en los tránsitos de junio, pero luego esa invitación a retroceder y reflexionar. Yo creo que este va a ser mucho el juego de junio, entre el fuera y el adentro, el del Sí. acelerón y el espera que le vuelvo a dar otra vuelta a lo que, ¿no? De tuerca a lo que estaba queriendo decir o pensando. Me ha encantado esta imagen que has traído aquí de este Saturno en Piscis cuadrado a la luna llena como el que viene a aguar la fiesta, porque realmente yo también había conectado un poco con esa idea, aguar la fiesta de esa luna en Sagitario, de ese Júpiter en Tauro, nodo norte, que en principio estaría asociado a cierta fertilidad, pero una fertilidad que podría ser contradictoria con el resto de aspectos, ¿no? O sea que me ha encantado, yo había conectado con esa imagen. Decía que a los pocos días de la luna llena, o sea, de hecho, si la luna llena es el 3-4, entre el 5 y el 6, Venus va a entrar en el signo de Leo, ¿vale? Vamos a tener a Venus entrando en el signo de Leo y aunque esta es la carta del solsticio del 21 de junio, ya antes, desde el día 11, creo que es el día 11-12, Plutón, que está retrógrado, vuelve al signo de Capricornio, va a volver a entrar en el último grado de Capricornio, en este último viaje por el final del signo, en el que entró en 2008 hasta comienzos del año que viene, si no me equivoco, enero 2024, que de nuevo entrará en Acuario y ya de manera definitiva estará los próximos 20 años ahí. Y a mí este movimiento me hace también poner junio en el foco, Mm, de dónde estamos, porque
un poco, a ver cómo diría, ¿no? Es como que empieza el proceso de aquí a final de año de integrar toda la experiencia de lo vivido desde 2008 hasta ahora en todo lo que tiene que ver con la estructura del sistema, de las organizaciones, de la economía, del capitalismo, estructuras de poder, etcétera. De alguna manera, cuando tenemos un planeta que está en su fase directa, como estuvo Plutón en febrero, entrando en el último grado de Capricornio, marzo, cuando tuvimos las noticias de posibles quiebras y caídas o desapariciones Ujú. del sistema financiero de bancos en Estados Unidos, que llevó a hablar del Credit Suisse en Suiza y del Deutsche Bank en Alemania, eso se sostuvo y como que de pronto ahora en el movimiento retrógrado es el momento que, ¿no? En el que podemos integrar realmente, procesar, entender y aceptar qué es lo que ha pasado con el tema financiero, con el tema del sistema, la estructura, el poder en todos estos Total, años, ¿no? Así que total. depende, con esto ahora termino un poco así como mi reflexión, quería decir a Asdrúbal que con esto, por supuesto, todo va a depender mucho de cuánto de realistas hemos sido o no en toda esta evolución, de cuánto trabajo hemos hecho a nivel individual para colaborar de alguna manera con el cambio y la reestructuración y la regeneración de todo esto, pues lo pasaremos mejor o peor, nos costará más o menos aceptarlo, ¿no? No sé. Sí, sí, me gustaría agregar con respecto desde desde la mirada mundial, la mundana, de la astrología mundana, cuando miramos lo que es la fuerza para el mundo, en general, como esa revisión de Plutón, ¿no? Como fue muy evidente, pues a mí me impactó, como fue evidente cuando ya ingresa en Acuario, cómo la inteligencia artificial se disparó de una manera así, pero desorbitante y empezaron todos los grandes a decir, esperen, esperen, tenemos que revisar esto. Esa era la palabra que usaban. Tenemos que revisar esto, detengamos y justo, ¿no? Entonces Plutón entra de nuevo a Capricornio a hacer esta última revisión de las estructuras, de cómo se va a hacer, de cómo vamos para finalmente, bueno, poder con el próximo de los meses, poder seguir en avance. Pero a mí me impresionó mucho como la foto de lo que es la tecnología, el progreso, ¿no? Acuario. Y en lo personal, como bueno, revisar nosotros las estructuras, en qué casa, en qué dominio se manifiesta Capricornio en la carta de cada quien, revisar, ¿no? De toda esa estructura que se ha venido destruyendo, cayendo, para inaugurar una nueva y una nueva era, una nueva época de progreso en nuestras vidas, y de cómo integramos esa nueva estructura, que es aquello que ya no sirve, porque Plutón, ¿no? Como con sus funciones, como limpiar y barrer lo que ya no sirve. Sí, participar de procesos de muerte también, De ¿no? muerte, claro. De procesos de muerte, ¿no? De muerte de lo viejo para dar cabida a lo nuevo Algo. que está Mm, por mm. venir, ¿no? O sea que Sí, total, como esa estructura que ya es vieja, que ya no, con ujú. esta que viene siendo nueva, ¿sí? Con esta innovación, con esta creatividad, con este nuevo aire, con el progreso y con lo social, pues, ¿no? Lo colectivo. Total, total, total. Bueno, ¿y qué más tenemos? Vamos avanzando en el mes, porque es un mes con movimiento importante, movimientos importantes, ¿no? Al final ese Venus entrando en Leo, Ujú. Plutón retrogradando al grado 29 último de Capricornio. ¿Qué más teníamos? La cuadratura entre Venus y Júpiter también, que en un momento determinado ha estado ahí muy potente contactado con Plutón. La luna nueva, ¿no? Con la entrada del Sol en junio, La el luna, Sol está en claro, Géminis. claro, el sol entra en Géminis, la luna Ujú, nueva que es el 17, ¿no? El 17 de junio, ujú. Sí, eso em, es. creo que es a los 26 grados de Géminis, la luna nueva. Ujú. Mm, em, mm, Sí, mm, no lo bueno, tenemos aquí, no lo tenemos no aquí. te- claro. Ujú. Sí, Hemos- hemos- iniciando un nuevo ciclo, esa luna nueva, ¿no?
Ujú, esa ujú. luna nueva, que si no me equivoco, va a estar cuadrada a Neptuno, Sí, la luna nueva, va a eso estar es. cuadrada a Neptuno. Entonces, como ahí el escapismo, Sí. Una sí, cuadratura que se mantiene en el solsticio, claro. Ujú, claro, que se mantiene el solsticio, exactamente. ujú, Entonces también eso puede dar una oportunidad para irnos también a un rato a otros lados a ver, ¿no? A revisar, cómo escaparnos, teniendo cuidado con lo que nos trae el escapismo, pero también como muy geminiano ese momento, ¿no? Mercurio va a estar en Géminis, ahí como, ujú, eh, no sé, de repente a mí se me ocurre así como entre esto neptuniano y lo y mercuril, ujú, como, no sé, como el canto de la sirena de repente, ¿no? Como también tener cuidado como con ujú. como ir un rato a ese otro mundo para volver acá. De repente los artistas, los músicos, ¿no? Para toda esa parte puede ser un momento, eh, como Ujú. me escapo para recargarme un rato. Algo así, ¿no? Algo así. Estaba yo pensando que he dicho la luna nueva, el sol entrando en Géminis. No, el sol ya venía de estar en Géminis. Claro, ya La viene luna, también Géminis, sí. sí, por eso ahora entiendo por qué estabas ahí reflexionando sobre el grado Claro, claro. 26, Sí, me porque lo fui he para... confundido con la entrada del sol en Sí, Cáncer, que es la carta que tenemos aquí, que claro. es el momento que marca, ¿no? Así que disculpa por el despiste, Mm. pero mira, ya estábamos conectando con Neptuno. Algo Con estaba Neptuno, así que conectando. siempre hace de la suya. Me encantan las sincronicidades. Ayer estuve dando, como sabes, un webinar, en este caso fue en inglés para Sí. ISAR, y la temática eran los nodos, ¿no? Y como siempre, estos webinars que desde ISAR son gratis, ¿no? Para todos los socios y las socias, y estaba yo hablando de los nodos y todo lo que tiene que ver con el movimiento del nodo sur y el nodo norte, ¿no? Y cada vez que yo le estaba dando a la presentación del PowerPoint para avanzar, en algún momento avanzaba y en otros me equivocaba de tecla y le daba ahí para atrás, ¿no? Y entonces en ese momento dije, estoy yo misma mente encarnando aquí este proceso de ir hacia atrás para coger impulso, para ir hacia adelante y de adelante hacia atrás, ¿no? Increíble, qué Bueno, linda pues anécdota. aquí lo mismo. Estaba yo confundiendo la entrada del sol en Cáncer, que marca el inicio del verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur, con la luna nueva en Géminis, porque bueno, todo es nuevo. La luna nueva que inicia ese nuevo ciclo lunar y el solsticio que inicia una nueva estación. Y por cierto, un portal muy importante, ¿no? Bueno, los cuatro son importantes, el de invierno, los equinoccios, Sí. pero también como muy interesante porque en algún momento, ¿no? Desde lo mitológico, desde lo simbólico, Cáncer es un signo cardinal de agua que está presente en muchas mitologías como un punto de origen de la vida, ¿no? De alguna manera, Mm, ¿no? Como que inicia sí. un nuevo estado, ¿no? Del paso del agua a la parte más terrenal, humana, ¿no? Y de alguna manera aquí hay un punto interesante, ¿no? Con este solsticio que ya trae a Saturno retrógrado, que mantiene, como decías, esa cuadratura Sol-Neptuno. ¿Qué te muestra esta carta, Asdrúbal? Eh, ¿qué dirías que se abre con este día 21 de junio? En este día 21 con el solsticio, en este caso acá en Chile, en el hemisferio sur, inicia el invierno. Entonces, para nosotros, luego hablar de una perspectiva del hemisferio, es como empieza un momento como de recogimiento, ¿no? Como de, o sea, ya empezó en el Ujú, otoño, pero acá es como ya estás, vas para adentro, como una especie como no sé si de útero es la palabra, pero sí como la raíz, ¿no? Porque todas las ujú, hojas se caen. Y entonces es que ahí cuando la savia interna hace su trabajo, ¿no? Es como, y ahí estoy yo como adentro, a diferencia de ustedes en el hemisferio norte, ¿no? ujú, Como símbolo. Entonces, para mí es como un inicio, un momento de solsticio donde voy hacia esa parte más interna, hacia la raíz, hacia la fuente, hacia eso como, sí, como esa savia más interna, ¿no? Que es la que tiene como la vida. Después veo a Marte, Venus y Luna en Leo, ujú. ahí como activos, veo como Venus como siguiendo a Marte, ¿no? Muy de cerca. Sí, está Marte liderando aquí todo lo femenino, ¿no? Está Sí. Marte que también podemos tomarlo, ¿no? Desde su lado femenino, porque todas estas fuerzas o energías
muy, ¿no? Muy instintivas y muy primordiales, tienen algo de femenino, ¿no? Entonces, yo creo que hay una importancia de lo femenino Sí, activándose aquí en la carta. Bueno, de porque nuevo, ¿sí? sí, Sí, no, sí. porque como estamos hablando del sol, del solsticio, no en Cáncer, que es un signo femenino, de agua, y también veo que el sol sigue teniendo, como tú decías, la cuadratura con Neptuno y también tiene un trino hacia Saturno, ¿no? Entonces, Sí, como sí, esa sí, sí. inspiración probablemente, sí, esa inspiración puede irme a esa creatividad, todo, puede tenerle forma, Sí. como pues un momento, a lo mejor una etapa para como darle forma, ¿no? De hecho, Materializarlo. todos los planetas, o sea, muchos planetas, no iba a decir todos menos, pero hay muchos planetas en signos femeninos, ¿no? Plutón en Capricornio, Saturno en Piscis, Neptuno en Piscis, Júpiter en Tauro, Urano en Tauro y el Sol en Cáncer, ¿no? Quizás incluso los nodos, ¿no? El eje nodal también está en lo Mm, femenino. Así que casi que diría, y bueno, aquí obviamente en este repaso de los tránsitos de junio no estamos mirando los asteroides, no estamos mirando las estrellas fijas, porque claro, esto haría claro. que tuviéramos el vídeo como muy largo, ¿no? En algún momento, si cogemos, si tenemos un mes en el que solo tengamos una o dos cosas destacables, entonces sí que podemos a lo mejor profundizar en eso. Pero quería decir que salvo Quirón en Aries, Mercurio en Géminis y los planetas aquí en Leo, ¿no? Es como cómo llegar, ¿no? A comunicar, a transmitir, a expresar de manera contundente, de manera creativa, de manera individualizada, todo un panorama interno, ¿no? Más oculto. Así que yo por eso te decía que veía esto que quería desvelar un poco como síntesis al final, que ya apuntaba Ujú. un juego en junio retador entre lo interno y lo externo, lo de afuera y lo de adentro, a lo que me lleva el impulso y a lo que luego a lo mejor me lleva una segunda mirada, una reflexión, una segunda vuelta, ¿no? Lo que quiero hacer y lo que queda en pie, ¿no? Según vamos avanzando y se van diluyendo determinadas cuestiones. Así que no me parece un mes nada fácil. Si nos posicionamos en el afuera, nos va a traicionar lo de dentro. Y si solo nos quedamos con lo de adentro, quizá lo de afuera nos va a arrastrar también, nos va a afectar y nos tendríamos como que proteger mucho, ¿no? Como que nos tendríamos que proteger mucho, ¿no? Porque ese Neptuno el día 30 de junio entrando retrógrado también es como un movimiento, ¿no? Que invita hacia lo interno, hacia esos mundos que tú apuntabas, Sí, ¿no? De, sí, de sí, sí, sueños, sí, total. de. Sí, sí, me encanta la síntesis que traes como de lo interno y lo externo, porque también es como esa danza entre los dos, ¿sí? Es como esa danza entre mi parte inconsciente, el inconsciente colectivo y lo que tengo que hacer, la responsabilidad, los tiempos, los compromisos, ¿sí? Es como, y pareciera a veces que la vida se trata de eso, ¿no? De ir de un lado a otro, de un lado, y tratar el equilibrio de esos dos a veces es el desafío, o por lo menos para mí lo es. Mira, fíjate que mientras estabas haciendo un poco así, me estaba viniendo la imagen de algo que igual es una buena propuesta para este mes, ¿no? Y es un poco nadar, un poco bucear, un poco nadar, un Es poco bucear, ¿no? Aquí tenemos una expresión en España relacionada con uno de los ríos de nuestro país, que es un río ya, que a veces se oculta, ¿no? Y entonces a veces decimos, es como el Guadiana, ¿no? Unas veces aparece y otras desaparece, ¿no? Y yo creo que el río de la vida en junio nos podría igual llevar a esos movimientos. Me gusta esta imagen totalmente. que Sí, has traído sí, cuando has como hecho lo así, quiere venir. sí, con ese movimiento. Bueno, pues como Bien. siempre, Bueno, esperando que estas claves, ¿no? Asdrúbal, ayuden, acompañen. sí, sean útiles, acompañen, sean educativas. Sí. Y invitar a la aplicación de los rituales, ¿no? Quizás
un ritual para lo de hacia afuera más al comienzo del mes y un ritual más que acomode lo interno, ¿no? Buscando un poco ese equilibrio. No sé, tengo la idea de que el asteroide Ceres entra en el signo de Libra en junio. Por lo tanto, aquí también nos acompañaría una imagen de cómo encontrar el equilibrio entre estas dos fuerzas, quizás poniendo un poco de mente, ¿no? Y de Sí, cordura, ¿eh? ¿Sí? Entre tanto sí, impulso, total, cuando ¿no? hablaste de los, sí, cuando hablas de los rituales me aparece como en recomendación, como a veces, no sé si las personas escuchan rituales y pensarán que es una cosa así como medio, pero un ritual es de repente sentarme a hacer una lista, aquí me puse mercuril, una lista de lo que internamente, no sé, ya no sirve, no quiero y qué quiero que pase en el exterior, siguiendo el movimiento que decíamos, ¿no? Y Ujú, hacer esa lista y una, no sé, dejar como mirar qué pasa con eso para que se termine, para que se cierre y lo que quiero que el otro se inicie en el exterior, lo que quiero materializar, como ujú. algo así me llega con la palabra ritual. Fantástico, ¿no? Y me venía una última imagen de también, mientras comentabas esto, de cómo este mes también, de cómo acercarnos a la idea de que las responsabilidades, ¿no? Que podamos tener en la familia, en el trabajo, en lo cotidiano, son una forma de servicio también, ¿no? Que Mm, podemos vivirlo como un lastre, como un freno, eh, total, pero también lo podemos vivir con ese sentido de servicio, ¿no? De estar al servicio de algo superior, que puede ser, ¿no? Un organismo como es la familia o una organización como puede ser en el trabajo, si trabajamos con otras personas, y cómo esto puede dulcificar o ayudar, ¿no? A navegar estos momentos con más luz, ¿no? Porque en definitiva todo va a estar dentro o condicionado por eh, esa creencia que tengamos en cuanto a cómo estamos viviendo las experiencias externas, ¿no? O sea que aquí tenemos mucho, totalmente. mucho que decir a nivel personal, sobre todo a partir del 21 de junio, que tenemos aquí tantos planetas en el signo de Leo, ¿no? De alguna De manera. Leo, sí, bien. Bueno, Mm. pues nada, Bueno, nos veremos en no, junio, un mes que a mí me resultará también interesante porque vamos a tener a Venus que va a entrar en su fase retrógrada. Esto no es algo que ocurre sí, siempre, ¿eh? y vamos a tener Venus como para rato también, porque como va a estar en retrógrado, entonces va a estar retrógrado hasta como septiembre, más o menos. Eso es. Y Neptuno justo entra en retrógrado el 30 de junio, así que podremos también hablar un poquito más de ello. Bueno, más sorpresas que nos esperan a la vuelta de la Sí. esquina en este año de mucho ir y venir, subir y bajar, Sí, en ven y subí y vete, bajar. ¿no? Así que Y no olvidar, Itziar, que tenemos webinar este mes, el 11 de junio, ¿sí? Tenemos a la Global Director de México, Úrsula Stockner, nos va a estar hablando de Venus, la entrada a nuestro laberinto creativo, ¿sí? Es ahí tengo duda con la hora, es a las a la- 2 es a las 6 de la tarde, hora de Madrid, horas de Madrid, 12 del 12 mediodía en horas Nueva York. de Nueva York, claro, Y claro. no sé si Así que son 5, 4, 3, 2, la una, ¿no? En Argentina y las 12 en Chile o las dos. en las dos en Chile, igual en Chile la misma hora de Nueva York. Entonces, 12 horas Chile, 12 horas Nueva York, 13 horas Argentina y 18 horas España. Y a lo mejor ya las 11 o así en México. Así que ahí, bueno, Claro, como siempre, sabéis que tenéis ahí los enlaces en la página web para poder chequear la hora. Pero es verdad, y qué oportuno, ¿no? Este webinar de Venus y la entrada en el laberinto creativo, justo cuando Venus entra en Leo, el Leo, y en puertas a la entrada de Venus en su fase retrógrada. Qué interesante la sincronicidad de sí. este webinar. Bueno, tendremos a Úrsula en su presentación también en el canal en los próximos días y bueno, yo creo que he disfrutado muchísimo el encuentro
de hoy, Ah, Asdrúbal. sí, sí, yo me siento inspirado, reflexivo, después voy a seguir reflexionando, así que te agradezco, Itziar, nuevamente por retomar nuestros encuentros, que ya viene siendo una práctica que hemos tenido hace varios meses atrás, y a Ujú. todos los que nos ven, a todas las que nos ven, nos escuchen, bueno, esperemos que sea informativo, educacional, y saben que estamos disponibles para cualquier pregunta, comentarios, aquí en el canal. Fantástico. O sea, que veo que a ti te pasa como a mí, que cuando apagamos aquí el vídeo y seguimos nuestras tareas, de pronto nos brotan las ideas, ¿no? Nos sigue funcionando esa conexión con lo simbólico y, ay, podíamos Total. haber dicho esto, ay, podíamos haber dicho lo otro, ¿no? Hoy sí. Fantástico. Así que muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos. Gracias, Itziar, nuevamente. Y bueno, nos vemos en una próxima conversación. A ti, un placer. Gracias, Asdrúbal. Nos vemos. Chao. Chao, 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 chao.